Bueno, hoy vamos a seguir nuestra serie de, ¿qué? De sanidad, ¿cierto? De serie de sanidad. Y específicamente hoy vamos a hablar acerca de la hija de Jairo. ¿Sí la han escuchado esa historia? ¿Sí o no? Algunos no, otros sí. Bueno, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Marcos capítulo 5, 21 al 43. ¿Cómo están? ¿Con calorcito? ¿Frío? ¿Bien? Bien, bueno. Marcos 5, 21 al 43. Muy bien. La idea es que todos sigamos allá la lectura. Vamos a estar pendientes. Cada detalle que dice la Escritura es importante. El Espíritu Santo no guía simplemente porque quiera ahí colocar más o rellenar. No, si coloca algún detalle es para que nosotros nos centremos en eso, porque allí hay revelación y entendimiento. Entonces dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla. ¿En dónde estaba? En la orilla, ¿cierto? Se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que ¿qué? Oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, ¿qué pasó? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años, igual que la otra señora, ¿no? 12 años padeciendo flujo y 12 años que tenía la niña. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos abra esta palabra, que podamos entender más de lo que simplemente es leerla, ¿cierto? Necesitamos revelación y entendimiento. ¿Y sabe qué? Tenemos al Espíritu Santo que guió para escribir esta escritura. O sea que Él nos va a dar entendimiento de esta palabra. Padre, pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de esta palabra. Señor, que sea tu palabra abriéndose, Señor, ante nuestros ojos espirituales, para que podamos nosotros discernir correctamente qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Cuál es el consejo que tú quieres dar a nuestros corazones, Padre. Cuál es la comprensión espiritual que quieres que nosotros tengamos, Padre. Que nosotros podamos ser entendidos de tu palabra, con una comprensión espiritual clara, con un entendimiento claro de lo que es tu voluntad para nosotros, papi. Gracias por el Espíritu Santo, Padre. Él confirma tu palabra a nuestro espíritu. Él da testimonio en nuestro hombre interior, Padre, de la verdad, de la revelación en nuestros corazones, papi. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Les agradezco colocar el celular en silencio, pues esto distrae un poco, ¿no? Entonces, si usted no sabe si lo colocó en silencio o no, pues puede salir, sacarlo, perdón, revisarlo. Pues si quiere salir, pero no salga. Solamente revíselo y colóquelo allí en silencio. Entonces, lo primero que vemos es que Jesús en ocasiones da instrucciones difíciles, ¿cierto? O sea, que no son fáciles de hacer. No todo lo que Él viene a decirnos a través de su palabra es fácil de hacer, ¿no? Y en este caso, le dijo a una niña que estaba muerta, ¿qué le dijo? Levántate, ¿cierto? O sea, eso era imposible. Sin embargo, Él cuando da una palabra, Él la cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Y era algo imposible, ¿no? Algo difícil, ¿no? Que esta niña se levantara de los muertos. Sin embargo, Él había dado una palabra. ¿Qué le dijo? Niña, levántate. Entonces, cuando el Señor le dice o nos dice a nosotros que hagamos algo, no solamente nos está dando la orden, sino que nos está dando la gracia, la capacidad para cumplir eso que Él nos ha mandado a hacer. Si Él le dijo a usted, vaya y predique, haga la gran comisión de testimonio de Jesús, no solamente Él lo manda, sino que Él ¿qué? Le da la autoridad, le da la capacidad, Él lo empodera para cumplir ese llamado. Entonces siempre su palabra va acompañada de ¿qué? De poder. O sea, como Él delega autoridad. Amén. Y no nos deja ya solos, sino que Él va acompañando eso que Él ha dicho. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿será que la luz dijo, voy a tratar de ser luz? No, ¿qué dice la palabra? La luz fue, ¿cierto? Se hizo, fue. Así que si Dios nos dice que somos sanos, ¿qué pasa? Somos sanos. Si Jesús dice que somos fuertes, somos fuertes. Si la Biblia dice que somos prósperos, y eso estábamos viendo ahí, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos juntamente con Él, ¿somos qué? Entonces, no es simplemente Dios que nos está pidiendo que hagamos algo, sino que cuando Él nos dice, Él nos está ¿qué? Empoderando. Diga, Él me empodera. Él me empodera. Amén. Entonces, en esta historia que acabamos de leer, aquí en Marcos capítulo 5, vimos en sí dos historias, ¿cierto? ¿Cuáles fueron? Ajá, la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Esas dos historias, pero el día de hoy me voy a enfocar, después vamos a ver más adelante la mujer de flujo de sangre, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en ¿quién? En la hija de Jairo. ¿Y esta hija cómo estaba? ¿Qué dice la palabra? No, inicialmente no. Ella estaba, ¿cierto? Agonizando, ¿cierto? Estaba enferma y finalmente sí muere. Pero aquí vemos cómo la fe prevalece sobre las circunstancias, ¿cierto? La fe necesita prevalecer aún sobre el temor. Sobre el temor. Si queremos ver la victoria de Dios, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos permanecer ¿en qué? En fe. Seguramente las circunstancias van a decir algo contrario a lo que usted está viviendo. El diablo viene también a secretearle aquí en el oído. Pero usted no es que ha estado hablando la palabra y mire, la situación sigue igual. No ha pasado nada. La circunstancia sigue de la misma manera. Sin embargo, usted necesita solamente ¿qué? Permanecer firme en lo que Jesús ha hecho. El temor que busca, el temor busca entrar ¿en dónde? Y atrapar el corazón del hombre, ¿sí? Eso es lo que busca hacer el temor. Pero usted y yo necesitamos ¿qué? Permanecer en fe, porque el temor a usted lo va a paralizar, ¿sí? Lo va a paralizar y no le va a permitir fluir en las promesas de Dios y en lo que Dios ha hecho. Así que permanezca ¿en qué? ¿Qué estoy diciendo? En fe. Y si estamos diciendo que permanezca en fe, quiere decir que es una elección, es una decisión que nosotros tomamos, ¿sí? Es una decisión el permanecer en fe. No es algo que está más allá de nuestra capacidad, sino que el Señor le dijo a Jairo, no temas, sino tan solamente ¿qué? Cree. Entonces vamos al versículo 21, vamos a arrancar la historia, esto hasta ahora la introducción, versículo 21, Marcos 5, 21, y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, él acababa de ir allá de echar demonios y volvió otra vez allá a Capernaum, y dice, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto ¿al qué? Al mar. Entonces Jesús estaba ¿con qué? Con una gran multitud. Él tenía que estar a la orilla del mar, ¿cierto? Para que no lo asediaran por todos lados. Al menos tenía el mar a espalda y la gente ahí de frente. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué piensa que estaba haciendo Jesús ahí? Enseñando. ¿Se acuerda que vimos las tres cosas que Jesús siempre hacía? Enseñar, predicar
y sanar, ¿cierto? Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Entonces les pregunto, ¿quién estaba buscando a Jesús? Jairo, que era ¿qué? Un principal de la sinagoga, ¿cierto? En otras versiones dice que él era un príncipe. En otras versiones dice que él era un fariseo muy importante, o sea, un hombre religioso. Jairo, en el contexto, es una persona que conoce la ley. Es una persona que conoce el Antiguo Testamento, ¿sí? Es una persona que ha sido enseñada en la palabra de Dios. No es alguien que no desconoce, sino que es alguien que ¿qué? Que conoce. Él conocía la palabra y probablemente había leído ya en Jeremías capítulo 33, 6. ¿Sí sabe qué dice Jeremías 33, 6? ¿Me ayudas? Jeremías 33, 6. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y ¿qué? Medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y esto lo decía ¿en dónde? No lo está diciendo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, ¿cierto? O sea que esa era una promesa ¿de qué? De sanidad, ¿cierto? Traeré ¿qué? Sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero Jairo era ¿qué? Religioso. Diga, Jairo era religioso. Y la religión, diga, y la religión no tiene la respuesta. ¿La religión qué? O sea que Jairo tenía respuesta. No tenía respuesta. Aunque Jairo conocía la palabra, Jairo había compartido la palabra, porque él pertenecía a los fariseos, ¿cierto? Era el principal de una sinagoga, o sea, como una iglesia delante de los judíos. Él seguía todos los rituales de la ley para ser principal de la sinagoga. Era un fariseo muy importante, aún era conocido dentro de Capernaum, y la Biblia dice que el principal de la sinagoga llamado Jairo, ¿eso qué me da a entender? Que era alguien conocido, ¿sí? O sea, ahí viene Jairo. O sea, si había una multitud y llegó Jairo ante él, seguramente la gente que reconocía, uy, ahí viene Jairo, y le daban ¿qué? Lugar para que él llegara donde Jesús, ¿cierto? Era alguien muy importante. Pero sabe que esa importancia y todo ese bagaje, toda esa experiencia que él tenía, no era suficiente para ver la sanidad en medio de su casa. ¿Por qué? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión? Es el hombre tratando de acercarse a Dios por su esfuerzo propio. ¿Sí? ¿Religión es qué? El hombre tratando de acercarse a Dios por su esfuerzo propio. Buenas obras, ritos, esfuerzos, cumplimiento de sacramentos, o sea, muchas cosas, y su confianza está ¿en qué? En lo que hace, ¿cierto? Entonces piensa que eso le ayuda para establecer una relación con Dios. Pero el cristianismo no es eso. ¿Cristianismo qué es? Es Cristo llevándonos a Dios en base a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y eso lo podemos ver en 1 de Pedro 3:18. Miremos un momento. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, ¿cierto? El justo, ¿quién es el justo? Jesús, por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Antes de recibir a Jesús, nosotros éramos injustos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Él padeciera una vez por los pecados? ¿Para qué? Para llevarme a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, cristianismo es ¿qué? Cristo mismo llevándome ¿a quién? ¿Qué dijo usted el versículo? Llevándome a Dios, ¿cierto? O sea que la base de nuestra relación con Dios Padre son nuestras propias obras. No, ¿quién es? Jesús y su obra que fue hecha una sola vez. Y fue una obra ¿qué? Perfecta. O sea que la religión usted la puede resumir en una sola frase: hacer, ¿sí? Hacer. O sea que el hombre trata de hacer diferentes cosas ¿para qué? Para agradar a Dios, ¿cierto? Yo trato de hacer cosas para agradar a Dios y ganarme ¿qué? Su favor. Pero el cristianismo se resume en una sola palabra: hecho. Hecho. ¿Qué fue hecho? Cristo murió en la cruz para salvar al hombre pecador. Y eso ya fue ¿qué? Hecho. O sea que la base de mi relación y mi confianza con Dios no es mis propias obras, sino lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? Usted descansa de sus obras.
Porque usted no puede hacer nada, para alcanzar la gracia o el favor de Dios. Usted alcanza la gracia y el favor de Dios por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo. Esa es su confianza, esa es su base, ese es su fundamento en tener una relación con Dios. Si usted se acerca a Dios en base a esa obra, gloria a Dios. Entonces, religión es el hombre confiado ¿en qué? En sus propias buenas obras. Y miremos otro texto, Tito 3:5, porque esto es importante, ¿sí? Porque esto pasa mucho. La tradición nos ha enseñado que tenemos que hacer buenas obras, ¿para qué? Para agradar a Dios, para alcanzar la gracia y el favor de Dios, para alcanzar el cielo. Pero vamos a ver que las obras sí tienen parte, pero debemos ubicarlas correctamente. ¿Bien? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de ¿qué? De justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que no fue salvo usted, ¿por qué? Por obras de ¿qué? De justicia. ¿Sabe Dios, delante de Dios, cómo son las obras de justicia suyas? Son trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice eso. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, escuche muy bien, no dice todos nuestros pecados, dice todas nuestras ¿qué? O sea, justicia son todas las cosas que usted se vanagloría. Eso que usted dice, mire, yo ayudé a esta viejita, yo le ayudé a tal persona, ¿cierto? Eso que usted ¿qué? Saca pecho, lo infla su pecho y usted dice, vea, yo merezco el cielo porque me he portado muy bien delante de Dios. Pero Dios ¿qué le dice? Todas sus justicias, no está diciendo todos sus pecados, sino todas sus justicias delante de Él son ¿qué? Como trapo de inmundicia. ¿Qué está diciendo? Que no nos alcanza para ir al cielo. Su propia justicia no le alcanza. Por eso la base de nuestra relación con Dios es la obra que Jesús hizo en la cruz. Amén. Su confianza está en lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó un alto precio para que usted tuviera comunión con Dios. Así que cuando usted entre en la presencia de Dios, no entre confiado en sus propias obras. Entre confiado en ¿qué? En lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es una buena confianza, amén. Ahora, usted dice, bueno, ¿y las obras para qué sirven? ¿Para qué sirven las obras? Miremos Efesios 2:8. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Vuelve otra vez la palabra y dice, porque por gracia, no dice por buenas obras, sino por gracia, un favor. Es el poder de Dios. Gracia dijimos que era ¿qué? El poder de Dios que ¿qué? Que me capacita. Por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? En la obra de Jesús. Y esto no es de ustedes, pues es el don o es un regalo de Dios, no por obras para que ¿qué? Nadie se gloríe. Sigue diciendo el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Entonces, las buenas obras, ¿cierto? Vienen como resultado de que usted entiende que Jesús lo justificó delante del Padre. Amén. Las buenas obras vienen como resultado de la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Si usted trata de ganar la gracia de Dios por medio de sus obras, está mal. Pero cuando usted entiende todo lo que Jesús hizo en la cruz, ¿lo lleva a qué? ¿A hacer qué? A hacer buenas obras, ¿cierto? Y mire lo que sigue diciendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ¿qué? Dios preparó de antemano para que, para que yo ande en ellas. O sea que Dios sí preparó unas obras, ¿cierto? Pero esas obras están basadas ¿en qué? En que usted crea en la obra de Jesús, en que su fundamento sea en lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces usted va a poder andar ¿qué? En esas buenas obras. Y esas buenas obras ya están ¿qué? Establecidas. Dice, Él las preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. O sea, ¿qué es lo que nos conviene en este tiempo? Conocer cuáles son esas buenas obras que Él preparó para que yo ande en ellos. Y una de esas buenas obras es que ¿qué? Que yo me congregue. Amén. Que yo ¿qué? Me congregue. Muy bien. Entonces, ¿la religión es la respuesta? No es la respuesta.
La religión se centra en mí, en lo que yo puedo llegar a ser. El cristianismo se centra en lo que Jesús ha hecho y mi fundamento es Él. Otro ejemplo de la religión es, ¿se acuerda ya en Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de cubrir su desnudez. ¿Y cómo lo hicieron? Con unas hojas de higuera, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? ¿Será que iba a durar mucho esa vestimenta? No, ¿cierto? Eso con el tiempo iban a volver a quedar, ¿qué? Desnudos. ¿Qué tuvo que hacer Dios para tapar su desnudez? Tuvo que hacer un sacrificio. Él tuvo que vestirlos con túnicas de pieles de animales. Obviamente, para usted no le va a decir al, no sé qué utilizó, si el buey, que quién sabe qué, no le va a decir, buey, hágame el favor, présteme su pielecita para tapar estos y ya se la devuelvo. No, le tocó ¿qué? Matar, ¿cierto? Tocó sacrificar, ¿cierto? Sacrificar. Entonces, mostró que el pecado necesitaba ¿qué? Derramamiento de sangre. Y esa es la religión. La religión es lo que yo puedo tratar, así en mi idea, en mi cabeza, lo que yo pueda llegar a hacer para tratar de cubrir mi pecado. Pero ¿sabe qué? ¿Quién es la solución a mi pecado? Solamente viene por medio de Jesús. Religión no es la respuesta. Sistemas religiosos solamente les importa que se cumplan los rituales, que se hagan las cosas como ellos han establecido, pero no les importa la vida de las personas. ¿Sabe qué pasaba con Jesús? Jesús sanaba los sábados. ¿Y sabe qué decían estos benditos? O sea, vea, hay 6 días, ¿por qué no se sana durante esos días? Esos 6 días, ¿por qué tienen que ser sanados en el día sábado? Los religiosos solo les interesa ¿qué? Que se cumplan las normas y no están interesados en las personas. Ellos se ofendían con Jesús. O sea, la revelación de la palabra que hace ofende al religioso. Jairo era ¿qué? ¿Un qué? Un religioso. Versículo 22. 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué pasó? Se postró. Ahora, la actitud de Jairo es la clave. Diga, es la clave. Él no tomó su posición como algo que aferrarse. ¿Cuál era la posición de Jairo? Jairo era el principal de la sinagoga, ¿cierto? Él era un duro allá. Y yo les dije, la religión no le gusta a Jesús. No le gusta a Jesús. Pero sin embargo, este hombre tuvo que ¿qué? Humillarse, ¿sí? No aferrarse a su posición, al respeto que le tenían los contemporáneos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Y Jesús, los fariseos, ¿qué hacían? Perseguían a Jesús, ¿cierto? Ellos lo querían ¿qué? Matar. O sea, cuando vieron a este fariseo allá a los pies de Jesús, ¿qué pensarían sus compañeros? ¿Y este man qué le pasa, cierto? Pero a este hombre no le importó lo que otras personas dijeran de él, o que otras personas no creyeran en Jesús. No le importó humillarse, siendo un hombre rico, postrarse a los pies de Jesús porque era un hombre rico. Ahora les pregunto, ¿será que la humildad tiene que ver algo con recibir de Dios? ¿Cierto? La humildad tiene que ver con recibir de Dios, porque la Biblia dice que al orgulloso ¿qué? Resiste. Entonces, ¿qué pasa? No rechaza. Ahora, ¿será que el no pensar mucho en lo que otras personas digan o piensen de mí puede hacer la diferencia entre si voy a ver milagros en mi vida o no? Puede hacer la diferencia, ¿cierto? O sea, si yo estoy como muy pendiente de lo que otros puedan decir de mí, yo puedo dejar de recibir mi milagro. ¿Sí o no? Puedo dejar de recibir mi milagro. Entonces, algunos va uno a orar y si uno lleva la Biblia, ay, ¿por qué no cierra allí va al hospital? Usted sabe que hay hospitales donde están las cortinas o la puerta. Ay, pastor, ¿por qué no cierra ahí la puerta o cierra la cortina? ¿Sí? Más privacidad. Pero la verdad es que ¿qué? Les da pena que la Biblia. Pero la Biblia es la que realmente le debería dar pena de usted. ¿Sí o no? La Biblia es perfecta. Y nos avergonzamos del Evangelio porque estamos ¿qué? Muy pendientes de lo que pueda decir el otro. Y por estar muy pendientes de lo que pueda decir el otro, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir lo que necesitamos de Dios, nuestro milagro. Y este hombre fariseo, para poder recibir su milagro, tuvo que menospreciar la opinión de otras personas, con tal de llegar al corazón de Jesús. Versículo 23. Y le rogaban mucho diciendo, mi hija está ¿qué? Agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, ¿qué vemos a Jairo? Él vino y se postró delante de Jesús
Porque ¿qué pasaba? Tenía una hija enferma. Aunque usted y yo no deberíamos esperar a pasar dificultades para estar a los pies de Jesús, ¿cierto? Nosotros deberíamos estar allí, postrados a sus pies, ¿no? ¿Qué es postrados a sus pies? No allá como una piltrafa ya botado, ¿cierto? No, postrados a sus pies tiene que ver con ¿qué? Con un corazón en adoración, en reconocer que Él es el Señor. Amén. Así que deberíamos siempre estar aquí, postrados delante de sus pies. Porque allí es que usted y yo vamos a salir como empoderados para caminar en victoria. Ahora, pensemos un momentico en Jairo. Jairo en ese momento, ¿dónde quería estar? Por lo que había en su corazón. ¿Dónde principalmente debía estar? Quería estar. Él quería estar con su hija, ¿cierto? Él quería estar allí con ella, sirviéndola, atendiéndola. O sea, su hija estaba, ¿cómo dice la Biblia? Agonizando, estaba en su último momento, ya estaba que expiraba. Y él quería estar, era con ella, ¿cierto? Él no quería estar en otro lado, sino con ella. Permanecer junto a su hija. Pero para recibir su milagro, él tenía que quitar su mirada del problema. Amén. Para recibir su milagro tenía que ¿qué? Quitar su mirada del problema y poner su mirada ¿en quién? En Jesús. Entonces, usted tiene que dejar de atender lo natural para ir al lugar sobrenatural, de donde va a venir su respuesta. Amén. Tiene que quitar su mirada ¿de dónde? De lo natural para ir a lo sobrenatural, porque de allí va a venir su respuesta. Y el enemigo obviamente va a tratar de mantenernos ¿qué? Enfocados en los síntomas, ¿cierto? En que veamos solamente lo natural y que no veamos el poder de la oración. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Dice sacudirse, díganle al de al lado, sacúdase. Aún a veces entramos en la oración y ¿qué pensamos? En el problema, ¿cierto? Estamos orando, pero sin embargo ¿qué? Nuestra mente está allá en el problema, ¿cierto? Pero este hombre Jairo fue capaz de dejar su hija que estaba en sus últimas horas. Ella estaba como agonizando para venir y ¿qué? Y postrarse delante de Jesús. Y dice que cuando estaba allí le rogó y le pidió algo. ¿Qué le dijo Jairo? Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, me parece esto interesante porque en cierta manera en Jairo había fe. O sea, él sabía que si Jesús iba allá donde estaba su hija y él imponía manos sobre ella, ¿qué iba a pasar? Era salva e iba a vivir. Esa palabra salva es la palabra soso, que la pastora estuvo hablando acerca de ella. ¿Sí? ¿Fuiste tú? De soso. Bueno, la palabra soso tiene que ver con no solamente sanidad de nuestro cuerpo, sino que tiene que ver con salvación, restauración, tiene que ver aún prosperidad, va más allá de solamente sanidad. Y había fe en Jairo, ¿cierto? Él había escuchado de Jesús y él sabía que si él imponía manos, ¿qué iba a pasar con su hija? Se iba a salvar e iba a vivir. Ahora, de pronto él le dijo a Jesús qué hacer, ¿cierto? Pero ¿quién va a instruir al Señor? Y una vez quiere que el Señor haga las cosas como uno, Señor, ¿por qué no vienes y haces esto y aquello? ¿Cierto? Uno como que le da órdenes al Señor. Sí, oiga, mucho cabezón. Y el Señor, oiga, le dice a Miguel y a Gabriel, mire aquí dándome órdenes a ver cómo es que voy a hacer las cosas, ¿cierto? No debe ser así. Sin embargo, sí resaltamos la actitud de Jairo, ¿no? Otra cosa y es que Jairo, siendo el principal de la sinagoga, él hubiera podido llevar a Jesús de manera obligada a la casa, ¿cierto? Pero Jairo no lo hizo de esa manera. Él, sin embargo, uno ve la actitud y él se postró. Él lo hubiera podido hacer, pero si lo hubiera hecho así, traer a Jesús de manera forzada a su casa, ¿será que hubiera obrado el milagro? No, ¿cierto? No se hubiera obrado el milagro. O sea que su actitud hace la diferencia. ¿Su actitud qué? Hace la diferencia. Y la fe siempre tiene la respuesta. La fe habla de antemano lo que va a suceder. ¿La fe qué? Habla de antemano lo que va a suceder. Usted no espera hasta que sucedan para empezar a hablar. Eso ya no es fe, eso solamente usted ya lo está sabiendo y usted lo habla. Pero la fe ¿qué? Habla de antemano lo que ¿qué? Y cuando nosotros tenemos fe, empezamos a declarar.
O sea, no ignoramos las situaciones, no somos mentirosos, no tapamos lo que está sucediendo, pero sí que declaramos que Dios es fiel, que Él es nuestro pastor, que las circunstancias son temporales, momentáneas, están sujetas a cambio, pero la palabra es verdad y ella permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra, ¿qué pasa? Permanece. O sea que lo que usted está viviendo solamente está, ¿qué? Sujeto a cambio. Si usted se pone de acuerdo con lo que el Señor ha dicho, todo va a ser cambiado a su favor. Jairo no ignoró que su hija estaba enferma, pero él dijo, pon las manos sobre ella y vivirá. ¿Sí? O sea, él no negó la situación en la que estaba su hijo, pero sí sabía que lo que la palabra de Dios decía era verdad. Versículo 24. Fue pues con él, ¿quién? Jesús, y le seguía una gran multitud y le, ¿qué? Apretaban. O sea, Jesús, por alguien que tenga fe, va a ir. No importa, o sea, no estaba abierto el camino, como que no estaba todo dispuesto para que sucediera ese milagro. Había una gran multitud, y usted sabe qué es pasar por una gran multitud donde todo está allí apretando. Sin embargo, fue con él, con el religioso que normalmente era, ¿qué? El que le perseguía. Y a Jesús le gusta hacer visitas domiciliarias. Amén. A Jesús le gusta ir a la casa. Él fue a donde la suegra de Pedro, ¿cierto? A la casa. Pero él también sanaba en el templo. ¿Se acuerda quién sanaba en el templo que vimos? A la mujer que estaba encorvada, ¿cierto? Pero también sanó en las calles. ¿Se acuerda quién sanó? ¿Al ciego de qué? Al ciego de Betsaida. Entonces Jesús sana en cualquier lugar. En cualquier lugar. Ahora, dice en los versículos siguientes, no los vamos a leer uno por uno, pero les voy a resumir. En los versículos siguientes, ¿qué dice? ¿Que apareció quién? Una mujer que llevaba ¿cuántos años enferma? 12 años. Ahora, a Jesús no le importa enfermedades que supuestamente son enfermedades crónicas o son enfermedades incurables, que los doctores dicen eso es irreversible, de ahí no se puede hacer nada. Jesús es capaz de darle la vuelta a cualquier circunstancia. Amén. Y dice la Biblia que esta mujer había tratado de hacer o de buscar alguna solución por medio de ¿qué? De médicos. Y sabe que a veces los médicos no tienen la respuesta. La medicina es limitada. Amén. Gloria a Dios que Dios les ha dado sabiduría, pero la medicina es limitada. Pero cuando los médicos no tienen la respuesta, Jesús sí tiene la respuesta. Amén. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y sabe quién escribió ese versículo? Un doctor, un médico, Lucas, que era un médico. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora dice, esta mujer padecía ¿de qué? De flujo de sangre y había padecido por muchos médicos. O sea que a veces la medicina hace que uno padezca por algunos tratamientos, ¿cierto? Que son muy fuertes, ¿cierto? Invasivos. Pero gloria a Dios por el tratamiento de Dios, porque no tiene contraindicaciones y no tiene efectos secundarios. Esta mujer sí había gastado un montón de plata, o sea, parecía que era una mujer adinerada, pero había tenido que gastar mucho dinero. La medicina cuesta, ¿cierto? Pero la sanidad, no. La sanidad es ¿qué? Gratuita. La sanidad de Dios es gratuita. Ella la pagó por usted en la cruz. Y esta señora, ¿qué dice? Había escuchado hablar de Jesús. ¿Esta mujer qué? Había escuchado hablar de Jesús. ¿Y cómo viene fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice que ella se metió en medio de la multitud. Y por medio de fe, por medio de lo que habló, desató fe. ¿Qué dijo ella? Si tan solo tocare su manto, seré salva. Entonces, la fe lo lleva a usted ¿a qué? A actuar en medio de la multitud. ¿Y qué pasó? Ella llevó su sanidad. Ni siquiera ella se lo pidió a Jesús. Jesús, sáname, tócame. No, ¿cierto? Ella no le dijo, Señor, yo quiero que me sanes. No, ella ¿qué hizo? Fue y tocó el borde de su manto. Y había tanta vida en Jesús que salió un poco de él y con un poco, ¿qué pasó? Ella fue sana. Entonces, es tanto la voluntad de Dios que usted sea sano que ni siquiera hay que pedirlo, solamente hay que tomarlo. Amén. Ni siquiera hay que pedirlo, Señor, sáname. No, realmente hay que ¿qué? Que tomarlo. La fe lo toma. Por tu llaga yo ya he sido sanado. Tú enviaste tu palabra y me sanaste. Eso es tomar la sanidad. Usted declara lo que Jesús ya declaró. ¿Y Jesús qué pasó? Se volteó. Y Jesús se puso bravo con ella. Oye, ¿por qué tomaste algo que es mío? ¿Qué te pasa? ¿Sí le dijo eso? No. ¿Él qué le dijo?
por tu fe, ¿cierto? Fuiste sana. O sea que a Jesús le gusta la fe. Diga, a Jesús le gusta la fe. ¿Cuántos de fe acá? Amén. Amén. Entonces ahí es que, ¿qué? ¿Pedirle? No, hay que, ¿qué? Tomar. Y la sanidad es el pan de los hijos. Amén. Jesús es el pan de vida y fue dado a nosotros. Ahora, quiero resaltar algo. Que había allí una multitud, y esa multitud, muchos de esa multitud lo estaban tocando. Pero ¿algunos de ellos habían recibido un milagro? No. Entonces, la fe no es simplemente estar en el montón. ¿Sí? No es simplemente estar en el montón. Se trata de venir, ¿cierto? Con fe y tomar de Jesús. La fe hace la diferencia. Muchas personas vienen aquí a la iglesia a ver qué es lo que está pasando. Pero hay otros que ponen la mirada más allá. ¿Sí? No solamente a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo vino el pastor vestido o la pastora? No. La ponen su mirada ¿en quién? En Jesús. Amén, en su palabra. Eso que está hablando es palabra de Dios y yo quiero eso para mi vida. Amén. Aleluya. Con su fe tocan lo que necesitan de la palabra de Dios. O sea, el brazo espiritual es ¿qué? La fe. Y se extiende para tomar del milagro. Usted necesita extender su fe para tomar del milagro. O sea, no seamos simplemente del montón. Pongamos la mirada en Jesús, porque Él es la respuesta. Versículo 33. Ahí hicimos un resumen. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo ¿qué? Toda la verdad. Ahora usted se pregunta, ¿qué quiere decir eso de toda la verdad? Ahora imagínese, la estadística dice que más o menos una mujer al día, no es por nada estadísticamente hablando, ¿no? Habla más o menos 50,000, 60,000 palabras. Ahora dice, ella dijo toda la verdad. Usted puede pensar cuánto demoró esta mujer contándole y si arrancó por allá de los 5 años. Y es que esto me pasó, Jesús, cuando tenía 5 años y sucedió todo esto y todo lo que gasté con este doctor. ¿Sí lo conoce Jesús? Sí, ese. Ah, eso es. Entonces, ¿cuánto cree que se le demora a una mujer decir toda la verdad? Se demora harto tiempo, ¿cierto? Bastante tiempo. Ahora, recuerden, entonces, mientras esta mujer está hablando, lo que dijo el hermano, ¿está quién? Jairo. Jairo con una ¿qué? Carga allí en su corazón, ¿sí? Que tiene una hija que ¿cómo está? Agonizando, que está a punto de morir. O sea, era una premura, ¿cierto? Llegar allá donde estaba su hija. Y él es el principal de la sinagoga. Y viene y detiene a Jesús, ¿cierto? O sea, y lo detiene no un poquito tiempo, sino un buen tiempo. A Jesús que estaba dispuesto para ir a su casa. Ahora, ¿cómo cree que se sentiría Jairo? ¿Cierto? Seguramente estaba impaciente, ¿cierto? Seguramente, ¿qué más? Se enojó. Y sabe que siendo Jairo principal de la sinagoga, él tenía autoridad para obligar a personas, podía encarcelar personas, aún apedrear personas. Y esta mujer, según la ley, estaba yendo en contra de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque era una mujer con flujo de sangre y ella debía estar en cuarentena. Ella no podía estar dentro de la multitud. Ella contando esa historia, Jairo, ¿qué hubiera podido hacer? Esta mujer para la cárcel, o si está muy emberracado, apedrémela, pero rapidito, ¿cierto? Él hubiera podido hacer eso perfectamente. Sin embargo, él no lo hizo. ¿Cuántos creen que si Jairo hubiera cedido a sus emociones, él hubiera podido perder su milagro? ¿Cierto? No podemos ceder a nuestras emociones. Las emociones fueron dadas por Dios, pero nunca fueron dadas con el propósito de controlarnos. Nunca fue dadas ¿con qué? Con el propósito de controlarnos. O sea que, ¿quieres ver milagros? ¿Sí o no? Entonces deje de tirar piedras. Debemos sobrepasar las ofensas, quitar las divisiones, quitar contiendas, no estar sometidos a la carne, a las emociones, a los pensamientos, ofendidos con las personas alrededor. Él tuvo que sobreponerse a esa situación. Y cuando hay impaciencia, no hay fe. ¿Listo? Cuando hay impaciencia, no hay fe. La fe, ¿qué pasa? Descansa. Si fuera impaciente, habría ¿qué? Temor. O sea, apure Jesús, no vamos a alcanzar. Si hay impaciencia, ¿qué hay? No hay fe. La fe, ¿qué pasa? Descansa. Cuando hay ira, ¿será que hay fe? No.
Y sabe que en muchas ocasiones la ira es temor. La ira es temor. ¿Ustedes se acuerdan cuando los 12 espías fueron y dieron su testimonio? 10 de ellos dieron un testimonio terrible, ¿cierto? Pero Josué y Caleb dijo que vamos, porque nosotros nos los vamos a comer como pan, ¿cierto? Nosotros podemos más con ellos por quien ha hecho la promesa. Sin embargo, ellos estaban allí llorando, pero cuando dijeron Josué y Caleb esto, ¿qué querían hacerlos? Apedrearlos. Se llenaron de ira, pero todo era motivado ¿por qué? Por el temor. O sea que en muchas ocasiones, cuando la gente tiene temor, ¿qué es lo que se refleja en ellos? Ira, ¿cierto? Ira, o algunos actúan en depresión. O sea que actúan en cosas que no se dan cuenta que realmente lo que hay detrás de eso en su corazón es ¿qué? Temor, temor, temor. En ocasiones entramos y somos airados, es porque ¿qué? ¿Estamos en qué? Temor. Así que Jairo tuvo que ser paciente. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, ¿quién? Sí. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga, sí, porque Jesús le estaba diciendo, ve, tu hija ve, hija, que tu fe te ha hecho salva. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Entonces, vimos que Jairo sí tenía fe, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Vino ¿qué? Un reporte contrario, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba esperando? Que Jesús fuera e impusiera sus manos y su hija ¿qué? Fuera sanada, ¿cierto? Esa era lo que él había creído. Tú llegas a mi casa, pones las manos sobre mi hija y mi hija sanará. Pero ahora ya no está enferma. Diga, ella ahora ya no está enferma. Ya no está enferma. El reporte era que ¿qué? Que ella está ¿qué? Muerta. O sea, ya no hay nada que hacer. Ahora observe las palabras de Jesús. Dice ahí la palabra siguiente, versículo 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, ¿Jesús qué? O sea que aún en el mal reporte, cuando viene el médico y le dice tal reporte, o la cuenta bancaria o el abogado le dice ese reporte, Jesús ¿qué está? Escuchando, ¿cierto? Jesús estaba escuchando cuando Jairo recibió el reporte. Y no era un reporte que uno quisiera recibir, ¿cierto? Pero en la vida, esta vida, Dios no nos prometió que todo el tiempo íbamos a tener buenos reportes. La Biblia dice que vamos a tener aflicción. O sea que van a venir algunos tiempos que reportes negativos, ¿cierto? Pero les digo una cosa, eso no cambia de que Jesús siga sentado en el trono, ¿sí? Eso no cambia. O sea, que venga el reporte negativo, Jesús igual continúa sentado en el trono. No importa el reporte negativo, simplemente escuche lo que Jesús dice. ¿Y qué dijo Jesús? No temas, cree solamente. ¿Y qué es temor? Temor es creer que el enemigo es más grande para destruir que Dios para proteger. Temor es creer que el enemigo es más grande para destruir que Dios para proteger. Usted y yo necesitamos resistir el temor. O sea, no recibamos ese reporte en nuestro corazón. Puede ser que usted lo escuche, ¿cierto? Pero usted no va a estar meditando en ese temor para que llegue en su corazón e invade su corazón de temor. ¿No? Listo, llegó el reporte negativo. ¿Usted qué necesita hacer cuando llegue el reporte? Recordarse las promesas de Dios. Recordarse lo que la palabra de Dios dice. No permita estar allí meditando en ese reporte negativo, porque si llega a su corazón, ¿qué va a pasar? No va a haber fe, solamente va a haber temor en su corazón. Entonces, ¿cómo hacemos para no temer? ¿No estar qué? Meditando en el reporte negativo. Su mirada debe estar puesta ¿en quién? En las promesas de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué significa? Que por medio de Jesús tenemos fe, pero también en Él nuestra fe es perfeccionada. Él es el consumador de la fe. O sea que si colocamos nuestra mirada en Él, no solamente fe viene a nuestros corazones, sino que nuestra fe va a ser ¿qué? Perfeccionada. Las cosas que se ven son temporales. Puedes que tengas este reporte, pero ¿qué ha declarado el Señor? Tú vivirás y no morirás y declararás mi obra. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, no podemos habilitar el temor. ¿No podemos qué? Habilitar el temor. Fe es creer que cosas buenas van a suceder porque Dios es bueno, porque Él nos ama. Y el amor de Dios el amor de Dios en mí hace que nuestra fe opera. O sea que la base de mi fe es su amor. Dice, el perfecto amor echa fuera ¿qué?
todo temor. Cuando yo entiendo que Dios me ama, que Él me cuida, que Él es mi pastor y nada me falta, que Él está allí para protegerme, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener temor? No, yo entiendo su amor, yo entiendo su fidelidad y yo entiendo que Él tiene lo mejor para mi vida. Amén. Para el que cree, todo le es posible. Pero el odio del diablo quiere es que opere el temor. Pero el temor es creer que algo malo le puede suceder. ¿Temor es qué? Exacto. En ocasiones usted puede tener temor o pensamientos en la cabeza, pero mantener fe en su corazón. Ustedes recuerdan la historia que el papá de un hijo, de un chico, se le acercó y le dijo a Jesús: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, él tenía fe en su corazón, pero en su cabeza, ¿qué había? Incredulidad. Eso puede pasar, ¿cierto? Pero Él viene aún a ayudarnos. Él viene a trabajar en medio de nuestra, ¿qué? Incredulidad. Diga conmigo: yo he decidido creer. Y yo le doy voz a la palabra de Dios. No a las mentiras del mundo. Dios sigue en control porque yo se lo he entregado. Muy bien, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, ¿cierto? Entonces vemos que Jesús tenía una rosca que eran los 12 discípulos, pero dentro de esos 12 había otra rosca más, ¿cierto? Que eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Jesús llamó a ¿quiénes? ¿Personas qué? ¿Incrédulas? No, de fe, personas de oración. Entonces, cuando estamos en problemas, no se lo vamos a estar contando a todo el mundo. ¿Ven? No se lo vamos a estar contando a todo el mundo. Sino vamos a ¿qué? Si necesitamos ayuda, vamos a estar con personas que creen lo mismo, que hablan lo mismo. O sea, conéctese con gente de fe, que se puede poner de acuerdo con usted. ¿Bien? Versículo 38. ¿Sabe que a veces, en este sentido, la gente que más nos ama es la gente que más se preocupa? Y eso puede ser que no sea tan bueno, porque no se dan cuenta que ese mismo amor natural puede ser una preocupación que abre puertas de destrucción, ¿sí? O sea, en lugar de impartir fe, van a ¿qué? A llenar de temor el corazón de la persona. Entonces debemos siempre estar con personas que ¿qué? Que creen lo mismo. Versículo 38. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Sabe que en ese tiempo también se contrataba gente para que llorara? Sí, se contrataba gente para que llorara. Sí. Pues no, emocionalmente no estaban ahí aturdidos por eso, pero decía, pero este billete que me va a pagar está muy bueno, así que yo voy a meterme severa llorada, ¿cierto? Y severa lamentada. Sí, ellos lloraban y mire lo que pasó, versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Entonces Jesús hace cosas intencionalmente, no las hace por hacerlas, ¿cierto? Él no simplemente habló de lo que estaba sucediendo, sino que habló de lo que iba a suceder. Sí está dormida, pero ¿qué va a pasar? Va a despertar. O sea que la fe habla ¿qué? La respuesta. Dígalo conmigo, la fe habla la respuesta. La fe no se queda en el problema. Listo, esta es la situación, pero ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar la palabra de Dios. La verdad es que cualquier carnal puede hablar del problema, ¿cierto? Cualquier carnal puede hablar del problema. Pero la fe habla ¿qué? La respuesta, lo que quiere ver. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces, ¿qué dicen? Que se ¿qué? O sea, que tenga presente, cuando usted habla fe, ¿qué va a pasar? La gente se va a burlar de usted. La gente no entiende cuando usted habla la palabra de Dios. La gente ¿qué va a creer? Usted es irracional, usted es loco, usted no sabe ni lo que habla. Pero usted debe entender, la fe no es racional, ¿sí? Los milagros de Dios no son racionales. O sea, que usted extienda una vara y que el mar se divida en dos, ¿eso es racional? Que usted levante las manos, ¿se acuerda ya Moisés, Aarón y Ur, que levantaron las manos y ¿qué pasó? Ganaron la batalla, ¿es racional? Que usted dé vueltas durante 7 días, ¿cierto? Y al final pegue un grito y que las murallas se caigan,
¿Eso es racional? No. Que usted ponga una serpiente, una cabeza de bronce y que la mire y sea sanado cuando sea mordido por una serpiente, ¿qué pasa? ¿Eso es racional? No. Seguir sembrando en un momento en que el mundo dice que es de crisis, pero Dios prometió que nos iba a prosperar, ¿es racional? No. Echar la red en medio de un momento donde hemos estado pescando y no sale nada, pero si el Señor le dice, allí hay una pesca milagrosa, ¿es racional? No. Alimentar una multitud con pocos panes y peces, no es racional. Decirle a una niña que ha muerto, que está dormida y que se va a levantar, no es racional. Si Él dice que yo soy sano, soy sano. Amén. No vamos a contradecir la palabra de Dios. Dios es veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. A veces hay que sacar al que está hablando negativamente. ¿Sí? Que no sea usted, que no a usted mismo le toca ya, sálgase de aquí. ¿Por qué son? Por estar hablando de sus emociones. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, ¿qué? Talita cumi, se lo dijo allí en arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó? Se espantaron grandemente. Y el 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese ¿de qué? Muy bien. Entonces Jesús declaró una palabra de autoridad. Impuso manos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo está esperando que usted dé la orden. ¿Qué orden usted está dando sobre su circunstancia? ¿Qué está hablando usted sobre su situación? La pastora dijo, usted aún al aceite, a la harina, a lo que tenga, háblele, ¿cierto? Jesús dice, háblele a esta montaña. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Usted tiene que hablarle. Amén. Dé la orden en el nombre de Jesús. Este cuerpo es sano. Usted dígale a la unción lo que tiene que hacer. Impóngale las manos, pero también dígale a la unción lo que debe hacer. Si usted va a pasar una hoja de vida, imponga manos sobre la hoja de vida. Hoja de vida, tú vas a resaltar sobre cualquier hoja de vida. Hay gracia y favor, ¿sí? Vas a pasar allí y va a ser la elegida. Pero usted habla la palabra de Dios. Ahora, Jesús, después de haber creado una atmósfera de fe, la niña que pasó fue sanado. Pero ¿todos creyeron los que estaban allí? No, ¿qué pasó con eso? Dice que se espantaron. O sea que los milagros no producen fe. ¿Qué es lo que produce fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y vamos a concluir para terminar. Voy a darle así en resumidas de lo que acabamos de hablar, un resumen rapidito. Jairo, para recibir, fue un hombre que humilde, ¿cierto? Tuvo una buena actitud. Segundo, Jairo, para recibir, se postró e intercedió, porque la sanidad no era para él. Así que téngalo presente, usted también puede orar para que otras personas sean sanadas. Tercero, Jairo declaró palabras de fe, que su hija iba a ser levantada si Jesús ponía las manos sobre ella. O sea que la fe habla. Jairo sobrepasó la impaciencia, la ira y sus emociones. Jairo resistió el temor cuando Jesús le dijo que creyera y no temiera. O sea que Jairo tuvo que hacer algo. Realmente el milagro de su hija no fue algo pasivo para Jairo, fue algo muy activo, ¿cierto? Él lo vivió, él vivió el milagro, ¿cierto? Pero además de eso, Jesús creó una atmósfera de fe. Jesús impuso las manos y la tomó de la mano. Jesús habló para que la unción se activara y el milagro fue hecho. Entonces aquí tenemos claves que pueden hacer que nosotros también recibamos el día de hoy las cosas que estamos necesitando de parte del Señor. ¿Cuántos están necesitando cosas de parte del Señor? Amén. Me preocupa que no esté creyendo nada del Señor. Necesitamos creer. Amén. Tener una expectativa gloriosa de lo que Él puede hacer el día de hoy. Entonces vamos a ponernos en nuestros pies.